Hola, soy Malena, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar el past continuous del verbo to eat. Venga, vamos a por ello. Vamos con el afirmativo. ¿Y cómo se forma? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es colocar los pronombres personales, a continuación el pasado del verbo to be, que es was o were. Si no os acordáis, no os preocupéis. Hay otro vídeo al que podéis acudir y allí directamente podéis encontrar cómo se conjuga. Entonces, quedamos pronombres personales, was o were, y luego el verbo que estamos conjugando, que es el eat, al que hay que añadirle la terminación ing, y queda eating, ¿vale? Entonces, para nosotros, este eating, que sería comiendo, es nuestro gerundio, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos allá a ver cómo se forma. Empezamos. Afirmativo. I was eating. ¿De acuerdo? Seguimos. You were eating. Si veis, ponemos was o were, depende cómo sea el pasado del verbo to be, que esta es la primera parte, y a continuación al verbo simplemente le hemos añadido esta ing. Venga, seguimos. He was eating. She was eating. It was eating. We were eating, you were eating, and they were eating. Vale, pues para que os resulte más fácil, si os dais cuenta, esta sería la tercera persona del singular, el he, el she y el it, y entonces va was. Y esta sería la parte del plural, que lo que ponemos es un were. Y en la parte de arriba, el was formaría parte, como igual, de la tercera persona, y este were, como veis, se repite también aquí. Entonces, no es tan difícil, simplemente ponemos was o were, y el orden es was, were, were, were. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo queda esto traducido al español? Muy bien, vamos a verlo. Yo estaba comiendo. ¿Por qué? Pues si os dais cuenta, este estaba es el pasado del verbo to be, que significa estar. Entonces, su pasado es estaba. Y este ing es lo que yo os he comentado antes, que sería nuestro gerundo, comiendo. Yo estaba comiendo. Tú estabas comiendo. Él estaba comiendo. Ella estaba comiendo. Eso estaba comiendo. Nosotros o nosotras estábamos comiendo. Vosotros o vosotras estabais comiendo. Y ellos o ellas estaban comiendo. ¿Sí? Pues venga, vámonos ahora con otro tiempo. En el caso negativo, nos encontramos que primero colocamos los pronombres personales, a continuación el was o el were, que es el pasado del verbo to be, la partícula negativa, que es el not, y a continuación el verbo acabado ing, que en este caso es el eating. Vale, vamos a ver cómo nos queda. I was not eating. You were not eating. He was not eating. She was not eating. It was not eating. We were not eating. You were not eating. And they were not eating. Vale, pues esta es la parte larga, pero ya sabéis que en inglés en algunos tiempos se contrae para que sea el tiempo más corto. Vamos a ver cómo queda. I wasn't. ¿Qué quiere decir? Que hemos juntado este was y este not y hemos construido el wasn't. ¿Que cómo se forma? El was lo escribimos entero, a continuación colocamos la n, luego la apóstrofe y la t. O sea, la o desaparece y ponemos el apóstrofe en medio. ¿De acuerdo? Pues quedaría así. I wasn't eating. ¿Vale? Y en el caso del were not, ¿qué pasaría? You weren't eating. ¿De acuerdo? Que es lo mismo. Cogemos el were, le añadimos la n, ponemos un apóstrofe y la t. Seguimos. He wasn't eating. She wasn't eating. It
wasn't eating. Vamos al plural. We weren't eating. You weren't eating. And they weren't eating. Vale, pues ahora vamos a buscar la traducción. ¿Cómo quedaría? Bueno, en este caso estamos negando, por lo tanto, que lo que antes habíamos dicho como que sí, ahora decimos que no. Yo no estaba comiendo. Tú no estabas comiendo. Él no estaba comiendo. Ella no estaba comiendo. Eso no estaba comiendo. Nosotros o nosotras no estábamos comiendo. Vosotros o vosotras no estabais comiendo. Y ellos o ellas no estaban comiendo. ¿Vale? Venga, nos queda el interrogativo. Vamos a por ello. Seguimos con el interrogativo. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues en este caso, el verbo to be en pasado va en primer lugar, es decir, que nos encontramos el was o el were al principio. A continuación van los pronombres personales y luego nos encontramos el verbo que estamos conjugando acabado en ing. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos queda. Was I eating? Were you eating? Was he eating? Was she eating? Was it eating? Were we eating? Were you eating? Were they eating? Vale, pues si os dais cuenta, en inglés aquí no tenemos ninguna manera de hacerlo más corto. O sea que siempre cuando es interrogativo nos lo vamos a encontrar de esta manera. Entonces, ¿cómo queda esto traducido al español? Al ser una pregunta decimos, ¿yo estaba comiendo? ¿Tú estabas comiendo? ¿Él estaba comiendo? ¿Ella estaba comiendo? ¿Eso estaba comiendo? ¿Nosotros o nosotras estábamos comiendo? ¿Vosotros o vosotras estabais comiendo? ¿Ellos o ellas estaban comiendo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer un poco de repaso con todo lo que hemos trabajado al principio. Tenemos el afirmativo. ¿Cómo se forma? Pronombres personales. A continuación, el verbo to be en pasado, o sea que was o were. Y luego le sigue el verbo que estamos conjugando, que es el it, al que le añadimos este ing. ¿Vale? Entonces, I was eating. O por ejemplo, she was eating. ¿De acuerdo? Eso para el afirmativo. Vamos al negativo, ¿vale? Pues pronombres personales. Was o were, la partícula negativa not, y luego el verbo acabado en ing, ¿vale? Pues I was not eating. Lo contraemos. I wasn't eating. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el interrogativo. ¿Qué sucede? Que el was o el were pasa a primer lugar. A continuación, los pronombres personales. Y luego le sigue el verbo que conjugamos, ing. Entonces, ¿cómo quedaría? Was I eating? Were you eating? Y sobre todo acordaos que, como estamos haciendo preguntas, faltaría la question mark y ya sabéis que en español ponemos dos al principio y al final, pero en inglés solo es una. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a hacer ahora, para que os acordéis de cuáles son las normas para encontraros con este ing. Las vemos ahora mismo. Vale, vamos con estas normas que os he comentado para formar el gerundio en inglés. Vale, sobre todo el gerundio es el que acaba en ing. Hemos dicho que hay varias normas. Lo normal es añadir ing a cualquier verbo. ¿Vale? Si tenemos el verbo listen, pasa a ser listening, es decir, que a este verbo le añadimos la terminación ing. Otro ejemplo, el eat, que es comer, ponemos eating, o sea, tal como está, le añadimos ing. O sea, esta es la regla general. Vamos a la segunda. Verbos acabados en e, se quita esta e y se añade el ing. Vale, pues estábamos en el mismo caso que acabamos de explicar, en el caso del have. El have lo quitamos y pasa a ser, esta e desaparece y pasa a ser having. El siguiente, bright, brighting, quitamos la e
O por ejemplo en el com pasa a ser coming, desaparece esta E. Vale, vamos a otra norma. Verbos acabados en IE. ¿Qué se les pasa? Se quita esta IE y se añade una Y más ING, ¿vale? Pues si tenemos el verbo lie, ponemos lying, es decir, que la terminación IE desaparece, pero añadimos una Y y a continuación lo normal, la ING, ¿vale? Vamos con otro caso que es un poco así, bueno, chocante. Verbos acabados en consonante, vocal consonante. ¿Y qué sucede? Que se duplica la última consonante. Vale, a veces nos encontramos verbos monosílabos, es decir, con una sílaba, y otros pues que tienen más, ¿vale? Vamos al caso del verbo put, que significa poner, ¿vale? Pues tenemos la P es una consonante, la U es una vocal y la T es una consonante. O sea, estaríamos en el caso de consonante, vocal, consonante. Nos dicen que tenemos que duplicar la última letra, o sea, esta T pasa a ser doble, y luego añadimos ing, ¿vale? Pues de put pasa a ser putting, pero añadimos una T porque se duplica, ¿vale? En stop pasaría lo mismo, estamos consonante, vocal, consonante, duplicamos esta P y añadimos el ing. Estos serían verbos monosílabos, pero vamos con otro que tiene dos sílabas, por ejemplo el travel. Pues lo mismo, consonante, vocal, consonante. Lo que hacemos es duplicamos la L final y añadimos el ing, travel, traveling. Vale, vamos con la última norma. Verbos acabados en Y, que a veces decimos, uy, no sé qué hacer. Bueno, pues no os preocupéis porque lo único que hay que hacer es añadir directamente el ing. Si tenemos try, decimos trying, es decir, que la Y se conserva y añadimos el ing. Y os he puesto el ejemplo de play, que pasaría a ser playing. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho. Si queréis seguir viendo vídeos, lo que tenéis que hacer es os suscribís, le dais al like y activáis la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.